todos, bienvenidos a Habitación de su Presencia, Mérida. Damos la bienvenida a quienes están aquí presentes esta mañana, jovencitas. Pues qué alegría que podemos nuevamente reunirnos para compartir la palabra, para ser edificados. Y vamos a continuar con la serie de este mes, que es la unidad auténtica. Y quiero nada más hacer una breve introducción para entrar en este tema. Si ustedes escuchan el título, que es Unidad Auténtica, significa que haya unidad falsa, ¿verdad? Que puede ser que en las relaciones que nosotros tenemos, no solamente de iglesia, sino en las relaciones que tenemos de amistad, relaciones familiares, relaciones de pareja, puede ser que haya una unidad falsa, una unidad que sea por conveniencia, unidad que sea por intereses, ¿verdad? Donde realmente pues no es el amor, donde realmente no es el espíritu que nos une, sino son otro tipo de circunstancias. Y Dios lo que quiere en este tiempo es que nosotros tengamos una unidad auténtica como iglesia, pero también que cada una de nuestras relaciones sean auténticas en el amor y en el espíritu. Así que vamos a ir a la escritura. Si tienen por ahí su Biblia, quiero que me acompañen a 1 Corintios 12, 12, por favor. Y está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y él hace aquí una comparación, ¿verdad?, del cuerpo humano con el cuerpo de la iglesia. Y vamos a ver la escritura que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hasta ahí vamos a parar ahorita. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo con este pasaje? Está comparando al cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo físico de Jesús, ¿verdad?, con el que estuvo aquí en la tierra, sino el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Todos los miembros que tiene la iglesia universal de Cristo hacen un solo cuerpo. Entonces Pablo está haciendo esta comparación y él está diciendo que el cuerpo humano tiene muchos miembros, ¿verdad? Tiene muchas partes. Y yo quisiera preguntar ahí, ¿alguien más o menos sabe cuántos órganos tiene el cuerpo humano? Más o menos, ¿tienen alguna idea? ¿Mandé? No lo sé, pero no, aquí está. Bueno, entonces aproximadamente tiene 78 órganos, ¿verdad? Ahorita el pasaje que nosotros leímos hablaba del oído, hablaba del ojo, que ambos
son indispensables y necesarios para que el cuerpo humano funcione. Entonces, hay 78 órganos entre grandes y pequeños, pero ninguno de estos órganos puede ser independiente. ¿Qué pasa si nosotros sacamos, por ejemplo, al hígado del cuerpo humano? ¿Será que puede cumplir su función? ¿Será que va a sobrevivir? No, muere, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ninguno de estos órganos también es suficiente, sino que necesita de otros órganos. Por ejemplo, el sistema o el corazón, vamos a decir, ¿verdad? Necesita del sistema circulatorio, ¿verdad? Que es quien bombea la sangre para poder funcionar. Entonces, todos los órganos son importantes, ¿verdad? A veces consideramos nada más como importantes a los órganos grandes, como el corazón, como el hígado, pero hay órganos pequeñitos como las glándulas, por ejemplo, que las glándulas, ellos están a cargo, por ejemplo, del sueño, ¿verdad? Del descanso. Consideramos poco a las uñas, no les damos la importancia, ¿verdad? Como el corazón, pero sabían que debajo de las uñas están las terminaciones nerviosas. Entonces, cuando tú te pegas un machucón en un dedo, ¿verdad? La uña te protege de que esas terminaciones nerviosas sean expuestas o abiertas o te desangres, ¿verdad? O sea, todo tiene una función, el pelo tiene una función. ¿Saben cuál es el órgano más grande? Algo que me llamó mucho la atención a mí. La piel. La piel, o sea, eso es, yo no sabía que era la piel, porque cubre todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios hizo muy perfecto, ¿verdad? Al cuerpo humano. Le puso todos los miembros necesarios para que funcione completa y perfectamente, ¿verdad? Entonces, no hay unos más importantes ni menos importantes, todos son necesarios. Pero la comparativa que está haciendo Pablo aquí también es con el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son esos miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, todos aquellos que hemos venido a Cristo, ¿verdad? Que hemos hecho nuestra oración de fe y que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y que caminamos en la fe cristiana, todos nosotros pertenecemos a Cristo. Entonces, para Dios, todos somos iguales y todos somos importantes y todos somos necesarios. Tal vez algunos tenemos la oportunidad de agarrar un micrófono, ¿verdad? Unos tienen la oportunidad de estar en la alabanza, pero también los que están sentados, ¿verdad? O los que están oyendo, todos son importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, para entender esto del cuerpo de Cristo, vamos a leer Efesios 1:22, donde dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Efesios 1:22, por favor. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está hablando del poder que se le dio a Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí podemos entender, ¿verdad?, que la cabeza es Cristo, así como este cuerpo que está hablando Pablo, ¿verdad?, que necesita una cabeza que lo dirija, una cabeza que tenga autoridad sobre el cuerpo, una cabeza que cuide el cuerpo, ¿verdad? Así es Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero aquí dice, ¿verdad?, que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Entonces, Cristo como nuestra cabeza quiere derramar de esa plenitud, ¿verdad?, sobre todo el cuerpo. ¿Y qué es la plenitud de Cristo? Bueno, Cristo, ¿verdad?, en Él encontramos todo, en Él hay sabiduría,
en Él hay amor, en Él hay paz, en Él hay gozo, en Él hay poder, en Él hay autoridad. Toda esa plenitud de Cristo, que es nuestra cabeza, Él quiere que sea derramada sobre la iglesia, ¿verdad? Sobre su cuerpo. Si volvemos al pasaje, por favor, donde estábamos en 1 Corintios 12, el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el tiempo que estaba Pablo hablando esto hace 2000 años, ¿verdad? Que estaba Pablo hablando a la iglesia de Corintios, estaba leyendo, ¿verdad?, que había muchas diferencias entre griegos y judíos. O sea, los judíos se sentían más, ¿verdad?, que los griegos. Los griegos eran los gentiles. Entonces habían diferencias sociales en ese tiempo. Entonces Pablo, ¿verdad?, está diciendo que cuando el Espíritu, ¿verdad?, que nos fue dado, que es el Espíritu de Jesucristo, viene sobre la iglesia, no importa la condición social, ¿verdad? No importa quién eres, si eres, o en este tiempo, ¿verdad?, si eres pobre, si eres rico, si tienes, si no tienes, ese mismo Espíritu es el mismo que se nos da a todos y es el mismo que nos hace ser parte de la familia de Dios, de convertirnos en hijos de Dios, ¿verdad? Es el mismo Espíritu, porque dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso nos da el acceso a ser parte del cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, ¿verdad? Entonces ese Espíritu que hablábamos, de esa plenitud que hay en Cristo, ese mismo Espíritu vino sobre nosotros, ¿verdad? Ahora, ese Espíritu, ¿verdad?, con el cual nosotros nos encontramos cuando venimos a Cristo, Él empieza a hacer una obra en nosotros. Hoy estamos hablando de la unidad auténtica. ¿Cómo veníamos nosotros del mundo? Porque muchas veces venimos rotos, o venimos fracasados en un matrimonio, o venimos de familias disfuncionales, venimos de situaciones donde no hay una verdadera unidad, ¿verdad? Entonces nos cuesta hacer familia, nos cuesta tener comunidad, ser parte de una comunidad, tener comunión como hermanos, porque venimos de un mundo donde venimos rotos, ¿verdad? Venimos de familias disfuncionales o situaciones como esas. Entonces, ese Espíritu que viene sobre nosotros, el cual recibimos de Cristo, es un espíritu de amor, que nos sana primeramente todas las situaciones o heridas que traemos del pasado y nos permite volver a confiar en las personas, nos permite volver a tener relaciones sanas, ¿verdad? Ese Espíritu de Dios que nos sana, nos transforma, nos renueva y nos lleva a tener una vida nueva. Entonces, en Cristo sí podemos tener una unidad auténtica. Afuera en el mundo hay hipocresía. Afuera en el mundo hay mentira, hay engaño, hay intereses, hay conveniencias. Todo se mueve así en el mundo, ¿verdad? Pero en Cristo sí podemos nosotros, por el mismo Espíritu, llegar a tener una unidad auténtica. De decir, ¿verdad? Eres mi hermano en Cristo y yo voy a velar por ti, ¿verdad? Voy a ver qué necesitas, cómo estás, ¿verdad? Porque eres mi hermano, ahora es mi familia. O sea, no nada más es de boca, sino debe haber una verdadera unidad auténtica, porque Dios nos ha puesto como familia y como hermanos en Cristo. Muchas veces las mismas familias naturales en el mundo no se hablan, tienen problemas, no hay una unidad, ¿verdad? Tienen la misma padre, el mismo padre, misma madre, ¿verdad? Pero
cada quien hace su mundo y no les importa. No, en Cristo Dios quiere que su cuerpo, su iglesia, estemos verdaderamente unidos, que haya una unidad auténtica. Amén. Bueno, vamos a ver 3 puntos. Número 1. Dios ha colocado a los miembros del cuerpo según su soberanía. En cada iglesia, ¿verdad? Llegan diferentes tipos de personas. Y pasa en las iglesias, tristemente, ¿verdad? Que se empiezan a hacer como grupitos o empiezan a haber divisiones o separaciones porque pues el hermanito o hermanita no me cae bien o no me saluda o no es como yo, ¿verdad? Como yo pienso que debería de ser, o empezamos a juzgar y empezamos a condenar. Pero yo quiero decirte, ¿verdad? Que la iglesia donde Dios te plantó, donde Dios te puso, es porque estás con las personas, ¿verdad? Que tú debes de tener como familia y debes de aprender a convivir con ellas, pero también a través de ellas tú vas a ser formado. Porque muchas veces a través de las personas que no son como nosotros, Dios nos habla a través de esas personas. A través de esas personas el Señor nos pule, ¿verdad? Porque como hermanos en Cristo nos tenemos, ¿verdad? Que tenemos que procurar la unidad, el estar juntos, el convivir. Y muchas veces esas personas, ¿verdad? Como que no son de todo nuestro agrado, pero Dios las puso ahí porque Dios te está formando. Entonces nosotros, ¿verdad? No nos podemos ir de la iglesia porque decir es que ese hermanito, esa hermanita me cae mal o no me gusta su forma de ser, ¿verdad? No, nosotros tenemos que también aprender a amar a esas personas difíciles, porque ya no amamos con el amor del mundo, ¿verdad? Que el amor del mundo es cómo me siento yo, cómo me parece a mí, si no me gusta, lo dejo. Pero el amor de Dios, que es el amor de ágape, ¿verdad? Que es un amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, ¿verdad? Ese amor nos debe de llevar a amar a las personas con las cuales estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Dios es soberano, ¿verdad? Y a veces podemos renegar, pero yo te quiero decir hoy, ¿verdad? Que no digamos por qué está esta persona, sino digamos para qué esté esta familia, para qué vino esta persona. Tal vez ahí es donde tú puedes mostrar la misericordia, ahí es donde tú puedes mostrar la compasión, ahí es donde puedes mostrar la obra que Cristo ha hecho en tu vida, ¿verdad? Porque a final de cuentas dice que por sus frutos nosotros vamos a ser conocidos. Entonces de nada nos sirve decir que somos cristianos y que tenemos al Espíritu Santo si no hay frutos, si no hay obra. Entonces es importante entender, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros lo debemos de honrar, ¿verdad? Lo debemos de cuidar, ¿verdad? De esa familia de la fe, ¿verdad? Porque realmente todos los que venimos a una iglesia, todos somos imperfectos. No hay uno perfecto, solo Jesucristo. No hay uno justo, solo Jesucristo. Nosotros somos injustos. No hay uno, ¿verdad? Que sea que tenga el amor que tiene Cristo, ¿verdad? No hay nadie como Él. Entonces todos venimos a ser restaurados, todos venimos a ser cambiados, renovados, transformados por el poder de la palabra, por el poder de la oración, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo hoy te exhorto, ¿verdad? Que si en tu iglesia o en el cuerpo de Cristo hay alguien que te cuesta amar, ¿verdad? Que te cuesta convivir o soportar, ¿verdad? Debemos de buscar la unidad auténtica a través del vínculo perfecto que es el amor de Cristo. Amén.
Bueno, entonces Dios quiere, ¿verdad?, que su iglesia sea una familia. Y yo pregunto, ¿verdad?, así como estaba preguntando el ojo, estaba preguntando el oído, ¿verdad?, que si son o no son parte del cuerpo. Yo pregunto, ¿cómo verá Dios cuando dentro de una familia natural o una familia espiritual que Dios puso a esos hermanos o esas hermanas o puso esos padres, no nos llevamos y no tenemos buena convivencia? ¿Cómo será el corazón de Dios? Yo creo que se entristece, ¿verdad? Porque Él no se equivoca. Él te dio el papá, te dio la mamá, te dio los hermanos que tú necesitabas, pero también te dio la iglesia, te dio el pastor que tú necesitas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Él es soberano, ¿verdad? Y tenemos que obedecer, aunque a veces no lo entendamos, pero debemos de amar y adelante, ¿verdad? Vamos a empezar a ver los frutos. Amén. Bueno, tengo aquí un ejemplo que dice, ¿verdad? Imagina que el pie se indigna y muestra enojo porque ha de andar en el polvo, sosteniendo al cuerpo, mientras que la mano puede entregarse libremente a una serie de actividades mucho más complicadas. ¿Cómo podría trabajar la mano adecuadamente si el cuerpo estuviera postrado en el suelo? Y es pregunta, ¿podría la mano hacer sus actividades si el cuerpo estuviera en el suelo o necesita de los pies? O sea, necesita de los pies, pero también creo que tal vez, o sea, se pudiera arrastrar con las manos, pero eso conllevaría más esfuerzo, más tiempo, más cansancio. Y no pudieras pues hacer todas las actividades, ¿verdad? Porque los pies son los que te llevan. Pero una de las cosas que sucede también dentro de las iglesias, ¿verdad?, es que a veces pensamos que ciertas personas tienen más privilegios o que ciertas personas se les concede privilegios, ¿verdad?, como el de la alabanza o el micrófono, y muchas veces eso molesta, ¿verdad? Muchas veces eso causa celos, eso causa divisiones, eso causa problemas, y hay mucha gente que se inconforma por eso, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía, a uno le dio el talento de la música, a otro le dio el talento para tener un micrófono, a otro le dio el talento de la enseñanza en la escuela de niños, a otro le dio el talento de ser diácono, de recibir a la gente. Esa es la soberanía de Dios. Entonces yo no me puedo enojar ni molestar porque yo como pies ando caminando en el polvo y la mano anda bien cómoda, ¿verdad?, haciendo otras actividades. Yo no me puedo molestar por eso. Esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, no tenemos por qué estar renegando de la posición que tenemos en la iglesia, ¿verdad? O lo que estamos haciendo. Tal vez no estamos enfrente de una cámara, tal vez estamos tras de una cámara, podamos ser los camarógrafos, podemos estar en el audio, ¿verdad? O podemos estar en un ministerio de intercesión donde nadie lo ve y es alguien que está orando todo el tiempo por la iglesia, por los problemas de los hermanos, de las familias, de las enfermedades, de las necesidades, y tal vez es alguien que nunca se va a ver. Pero ese es el ministerio que Dios te dio. Entonces, en la soberanía de Dios, tenemos que vivir con contentamiento y con gratitud. Principalmente que Él nos llamó, que Él nos escogió, que nos ha dado su Santo Espíritu, que tenemos salvación y tenemos una esperanza de vida eterna. Amén. Número 2. Como decía Pablo, los miembros del cuerpo de Cristo se necesitan los unos de los otros.
Por ahí se maneja un dicho, vamos a decir, en la iglesia, ¿verdad? Que a veces hay pastores orquestas. Ustedes saben que una orquesta, ¿verdad? Tiene batería, tiene, ¿cómo se llama? Un saxofón, una flauta, tiene un teclado, tiene una guitarra. Y a veces el pastor lo tiene que hacer todo, porque no hay quien le diga, ¿verdad? Pastor, le ayuda a conectar la televisión, le ayuda a mover el teclado, o pastor, le ayuda a cargar las aguas, o pastor, le ayuda a hacer el aseo. No hay quien, ¿verdad? Pero, pues, creo que el pastor tiene una asignación, ¿verdad? Tiene que es el preparar la palabra, el orar, el ministrar, ¿verdad? A la iglesia, el enseñarles, exhortarles. Y él tiene que delegar a otras personas para que hagan otras funciones y el pastor esté concentrado en lo que tiene que presentar el domingo, ¿verdad? O hacer el domingo, en las actividades de discipulado, las actividades de doctrina. O sea, ese es el trabajo pastoral, el tener esa relación con el Señor. Entonces, el Señor ha puesto otros miembros en la iglesia que son necesarios, ¿verdad? Desafortunadamente también hay pastores que muchas veces lo quieren hacer todo por no delegar, porque tal vez piensan que no lo van a hacer tan bien como lo hace el pastor. Pero ese es el orgullo, ¿verdad? Muchas veces es el orgullo de pensar yo solo lo sé hacer, ¿verdad? Yo puedo hacer la alabanza muy bien, ¿verdad? Ninguno de los que está aquí. No, ese es soberbia, ese es orgullo, ¿verdad? O muchas veces tenemos temor de que alguien lo vaya a hacer mejor que yo. Que un día, ¿verdad? Yo le digo a otra persona que venga y que predique, ¿verdad? El domingo, y pues me da miedo de que tal vez lo va a hacer mejor que yo, y a las personas que vienen a la iglesia les va a gustar más como predica él que como predico yo. No, todos necesitamos de todos, ¿verdad? O sea, la iglesia está llena de miembros con dones, con talentos, con ministerios que son necesarios para que el cuerpo, que es la iglesia, pueda caminar, pueda avanzar y pueda crecer, ¿verdad? No podemos ser egoístas, de decir, solo yo, ¿verdad? O solo yo aparezco en cámara. Nos tenemos que dar la oportunidad a otras personas que tienen también ese llamado a ser pastores, ¿verdad? Que tienen conocimiento de la palabra, que son maestros de la palabra. También los tenemos que levantar o los tenemos que exhortar. Entonces, los miembros necesitan los unos de los otros, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? En esta unidad auténtica. Entonces, quisiera que fuéramos a Hechos, Hechos 2:44, por favor, Hechos 2:44. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos. Esto fue después de que Cristo fue crucificado y Él resucitó. Se quedaron todos juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces, ese grupo que quedó de remanente después de Cristo, ¿verdad? De su partida, dice que tenían en común todas las cosas, o sea, se ayudaban,
entre ellos, ¿verdad? O sea, ellos entendían que esa era la verdadera iglesia, ¿verdad? El decir, bueno, lo que yo tengo, ¿verdad? Si yo te puedo ayudar, te ayudo; si yo te puedo dar, te doy, ¿verdad? La necesidad que tú tienes, sea una necesidad espiritual, ¿verdad? Pues yo oro por ti; sea una necesidad económica, pues yo te ayudo, ¿verdad? Porque ellos entendieron, ¿verdad?, que se necesitaban los unos a los otros. Y dice aquí, ¿verdad?, que habían, ¿verdad?, quizás algunos que tenían más recursos que otros, y esos que tenían recursos ayudaban a los que no tenían. Entonces muchas veces también a la iglesia viene gente con mucha necesidad, y es parte de lo que nosotros en la unidad auténtica del cuerpo de Cristo también debemos de ayudar al que tiene necesidad, ¿verdad? Porque Dios nos da a nosotros para compartir. Hay algo que se llama la generosidad, y a Dios le gusta cuando nosotros compartimos con el que no tiene, ¿verdad? Obviamente primero, ¿verdad?, pues debemos de cubrir las necesidades de nuestra casa, pero a quien debemos de ayudar nosotros es a la familia de la fe. Eso es algo importante, ¿verdad? Que muchas veces en la iglesia, si ves una carencia, una necesidad que hay, ¿verdad?, pues no te puedes tampoco como que voltear, o que no escuchas, ¿verdad? Si no pueden comprar una medicina, si no tienen para comer, ¿verdad? Esto es parte de la unidad auténtica, ¿verdad? Porque nos necesitamos los unos y a los otros. Y es ahí también donde cuando nosotros abrimos los brazos para dar, ¿verdad?, Dios nos da más, ¿verdad? También porque le gusta la generosidad, ¿verdad? Entonces dice que este grupo, ¿verdad?, perseveraban unidos cada día en el templo, ¿verdad? Se volvió un grupo unido, dice aquí el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? O sea, no había yo tengo, yo soy, yo vengo de tal familia, ¿verdad? No miraban menos a nadie, sino ellos compartían el pan con alegría, estaban gozosos, ¿verdad? Que habían sido bautizados con un mismo espíritu, se les había dado de beber un mismo espíritu, pero sobre todo dice que perseverando unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Entonces ellos venían al templo a orar, ¿verdad? Venían a estudiar la palabra. Había una unidad auténtica, ¿verdad?, en el espíritu también, que esto es parte importante, ¿verdad?, de que tenían una misma visión, conocer más, ¿verdad?, de Dios a través de las escrituras, orar más para oír del Espíritu Santo, ¿verdad?, ser empoderados, ser llenos del Espíritu. Ellos estaban, ¿verdad?, en ese gozo, en esa alegría, porque acababa de pasar Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces este grupo entendió, ¿verdad?, que debían de mantenerse unidos. Pero a través del tiempo, ¿verdad?, a través del tiempo que la iglesia empezó a crecer, pues ha habido una fractura muchas veces en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora hay diferentes denominaciones, están los bautistas, están los, ¿qué más? Los pentecostales, presbiterianos. Todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y en lugar de juzgarnos y de decir, bueno, es que ellos no se deberían de congregar los sábados, ¿verdad?, porque son sabatistas, pero son el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y deberíamos de unir más la iglesia, porque el mal está aumentando y el amor de muchos de nosotros se está enfriando. En lugar de que la iglesia se una, se ame más, compartan, convivan, ¿verdad?, tengan un mismo espíritu y haga que el bien, ¿verdad?, crezca, el bien del poder del espíritu se mueva en esta tierra, cada vez nos estamos dividiendo nosotros más, ¿verdad? Entonces debemos de tomar este ejemplo, ¿verdad?, que ellos compartían, dice aquí, ¿verdad?, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando el Señor vea unidad, bendice. Cuando el Señor ve unidad, añade. Cuando el Señor ve unidad, multiplica, ¿verdad? Porque ve el amor, ve el espíritu con que nos tratamos, con que nos cuidamos, con que nos honramos. Y eso a Dios le da alegría, le da complacencia. Amén. Y por último, el tercer punto, vamos a hablar de alcanzar la unidad auténtica, y vamos a volver a leer donde estábamos en 1 Corintios, cómo lograr esto. En 1 Corintios 12, versículo 22. Entonces, voy a leer, bueno, antes de leer, ¿verdad? Bueno, el 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Entonces, usted no puede, ¿verdad?, descartar a nadie, ¿verdad? Muchas veces vemos a alguien, ¿verdad?, que no sabe un versículo bíblico, que no ora, que no lee, y a veces los tenemos en poco estima, pero nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que a veces son los más necesarios, que Dios va a hacer una obra. Si Dios los trajo, Dios va a hacer una obra, ¿verdad?, los va a transformar y después van a ayudar en la obra de Dios, ¿verdad? Como les decía yo, ¿verdad?, lo de la uña, que parece algo pequeño y débil, pero que tiene un gran trabajo en el cuerpo, ¿verdad? Así son todos los hermanos que pues vienen nuevos, o que pues decimos es que no le echa ganas, es que no quiere aprender, ¿verdad? Pero en su tiempo, ¿verdad?, van a dar fruto. Y dice el 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Si lo vemos en el cuerpo físico, dice que hay partes de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que nos parecen menos dignos. A estos vestimos más dignamente, ¿verdad? O sea, el cuerpo humano se le pone la ropa, ¿verdad? Y esta ropa tapa muchas de las partes de nuestro cuerpo, muchas de las partes que no nos gusta mostrar, o que son imperfectas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, que debemos de ayudar, ¿verdad?, a cubrir las imperfecciones, vestir las imperfecciones de nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es parte como también nosotros vamos a poder lograr esa unidad, porque hay gente que viene con complejo, gente que viene con temores, ¿verdad? Gente que viene con situaciones, ¿verdad?, que eso no le permite entrar en comunión, entrar en confianza con la familia de Dios, y nosotros tenemos que cubrir esas imperfecciones, ¿verdad?, y ayudarlos a vestirlos de Cristo, no a condenarlos, no a juzgarlos como el mundo lo hace, sino tenemos que cubrirlos, ¿verdad?, sus imperfecciones, y ayudarlos a que salgan de esas partes, ¿verdad?, de su vida que para ellos parecen que no son dignas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice que no es digno de ser llamado hijo de Dios, o que no es digno de servir en la iglesia porque cometió una atrocidad allá afuera, ¿verdad?, porque es un pecado atroz. Pero recordemos que Dios nos perdona todos nuestros pecados,
Pero el enemigo, ¿verdad?, nos sigue condenando y nos sigue culpando cuando Dios dice, yo ya te perdoné tus pecados. Entonces nosotros tenemos que ayudar a esa parte del cuerpo de Cristo, a decirle, ¿verdad?, Dios ya te perdonó, tú eres digno de ser hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios, el Señor te ha dado su Santo Espíritu, ¿verdad? Levántate a exhortarlo, a animarlo, ¿verdad?, a que cumpla su función y su propósito y destino, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Tenemos que revestir esas imperfecciones. Claro que lo hace Dios, ¿verdad?, lo hace Jesús, pero nosotros debemos de acuerpar a todos aquellos que vienen con ese corazón destrozado, vienen con ese corazón que creen, ¿verdad?, que no son dignos de Dios. Eso ayuda a que haya una unidad auténtica. No vamos a condenar, porque imagínense que llega alguien a la iglesia con la necesidad, ¿verdad?, de Dios, por una culpa que trae, por una condena que trae, ¿verdad?, y llega al cuerpo de Cristo y aquí se le critica, aquí es que se le condena, ¿verdad?, aquí se le juzga. No, eso no hace la unidad auténtica, sino tenemos que revestirlos con el amor fraternal y sobre todo el amor de Cristo. Amén. 24. Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las partes del cuerpo que no necesitan ser vestidas o que nunca nosotros nos cubrimos? Por lo general, la cabeza, la cara, ¿verdad? Las manos, son las partes que no tienen que ser, no son cubiertas, ¿verdad? Son decorosas. ¿Y saben qué cosa es el decoro? Estaba yo buscando el significado, y decoro, ¿cuál es el significado? El decoro es que los podemos enseñar, ¿verdad? O sea, no nos avergüenza, ¿verdad? Entonces estas partes de nuestro cuerpo por lo general no nos avergüenzan, ¿verdad? Entonces la cabeza y la cara no tienen que ser vestidos, pero dice aquí, ¿verdad?, dar honor al que le faltaba, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, parte de esta unidad auténtica es también darle honor a quien honor merece, ¿verdad? Al que está haciendo alguna actividad en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces al pastor, ¿verdad?, no le da una exhortación, no le da unas gracias. Nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad?, tenemos que decirle, lo estás haciendo muy bien, o tenemos que animar, ¿verdad?, a esa persona para que siga, ¿verdad?, se sienta amada, se sienta aceptada, se sienta que vale, porque recuerdan que el mundo venimos rotos, y eso va siendo una unidad auténtica en el cuerpo de Cristo. 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, fuera egoísmo, fuera orgullo, fuera contiendas, fuera pleitos, ¿verdad?, divisiones, sino tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Muchas veces no viene alguien a la iglesia, ¿verdad?, y deja de venir un domingo, deja de venir 2 domingos, y a veces nadie de la iglesia, ¿verdad?, pregunta cómo estás, ¿estás bien?, ¿por qué no has venido? Debemos de preocuparnos los unos por los otros, ¿verdad?, para que no haya problemas. Y 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo tiene dolor? ¿Cómo está la otra parte? Si tenemos dolor de cabeza, alguien ha padecido migraña,
Gracias a Dios, ninguno de nosotros, ¿verdad? No, pero no es algo como que... Pero cuando hemos padecido un dolor fuerte, la otra parte de nuestro cuerpo tampoco está bien. Está débil. O sea, la migraña lo que quieres es irte a acostar, no quieres hablar, quieres vomitar, cierras los ojos, y tu cuerpo, ¿verdad?, está sufriendo ese dolor. Entonces, en la unidad auténtica, ¿verdad?, dice aquí que debemos dolernos con los que se duelen, ¿verdad? O sea, debe haber un espíritu de compasión, de misericordia, ¿verdad? Como decía yo, ¿verdad?, no es solamente que yo esté bien, yo tengo comida, tengo techo, tengo ciertas cosas, ¿verdad? Pero si veo que mis hermanos están sufriendo por algo, ¿verdad?, debemos de dolernos con ellos. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Si a alguien le dan un reconocimiento, si le dan un nuevo ministerio, si lo dejan que haga alabanza o dejan que predique la palabra los domingos, yo no me voy a poner celoso, no debería de ponerme celoso ni triste de decir, ¿y por qué no me lo dieron a mí? Yo lo haría mejor, yo tengo mejor voz, ¿verdad? Sino siempre debemos de gozarnos con la familia, ¿verdad?, de Cristo, porque pues es del mundo, ¿verdad? Viene la envidia, vienen los celos, vienen las contiendas, y eso no debe de estar dentro de la iglesia, ¿verdad?, sino debemos de estar unidos con una unidad auténtica. Amén. Pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude si hay algo en nuestro corazón que no nos ha permitido tener una unidad auténtica, no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, porque muchas veces tenemos problemas con nuestras hermanas, hermanos, con nuestros padres, y nuestras casas se convierten en casas de contiendas, en casas de pleitos, cuando la Biblia dice que deben ser casas de paz. Entonces, Señor, yo te quiero pedir hoy en el nombre de Jesús, Padre, que si hemos nosotros sido los provocadores de contiendas, de pleitos, si en nosotros ha habido un espíritu de celos, ha habido un espíritu de división, ha habido un espíritu que muchas veces somos egoístas, no nos gusta compartir, no nos gusta dar, y eso ha provocado problemas, o por mi culpa, ¿verdad?, han regañado a mi hermano, a mi hermana, por mi culpa han habido situaciones ahí donde mis padres se enojan y yo los deshonro por eso. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros un espíritu de reconciliación, un espíritu de amor, un espíritu de paz, un espíritu de dar, un espíritu de cuidar, de amar, de proteger, porque ese es el espíritu de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que esto empiece en la casa, porque si esto lo hacemos en las familias, lo vamos a poder llevar a la iglesia. Pero si esto no empieza en casa, difícilmente lo vamos a poder hacer con la familia con la cual no vivimos. Pero dice esta escritura al principio que se nos fue bautizados por un mismo espíritu, y es el Espíritu Santo, que es el espíritu de amor, que es el espíritu de paz, que es un espíritu de gozo, que es un espíritu, Padre, de cuidado. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que ese espíritu venga sobre nosotros, en el nombre de Jesús, que podamos cuidarnos podamos cuidar de la familia natural, como ahora entender que a ti te agrada, Señor, que cuidemos de nuestra familia de la fe, de nuestra familia en Cristo. Señor, que nosotros, Padre, no debemos de sentir
Señor, celos, de sentir egoísmo, porque a alguien se le ha dado un privilegio mayor que el mío, porque alguien está fluyendo en la profecía, porque alguien se está yendo a predicar a otros lados, que eso no me debe de causar a mí molestia, sino yo me debo de agradar con eso. Pero también, Padre, si alguien de la iglesia tiene necesidad, Padre, que así como en el libro de Hechos, Señor, que dice que compartían lo que tenían y comían a la mesa, se sentaban a la mesa a comer con sencillez de corazón y alegría, que así podamos, Padre, formar una familia donde podamos también dar lo que tenemos, que podamos ayudar al que tiene necesidad, que podamos vestir aquel que se siente, Señor, imperfecto, indigno, Señor, que le podamos ayudar, Señor, a que salga de esa situación de su alma, de su corazón, Señor, y que pueda venir esa certeza de que es hijo, que es amado, que fue rescatado con la sangre preciosa de Cristo, que vale, que no es más lo que no sirve, lo que fue desechado del mundo, sino que ahora tiene un valor en Cristo Jesús y que ahora tú nos los has dado como nuestra familia, y que cada una de las personas que se vuelven nuestra familia en Cristo, también nosotros debemos de amar, debemos de cuidar, debemos de levantar, debemos de ayudar. Señor, ayúdanos a entender esa unidad auténtica, Señor, porque sé que el que tiene ese corazón, Señor, tú lo vas a bendecir, tú lo bendices, porque tú no bendices el que tiene el corazón del mundo, Señor, sino es el corazón auténtico que busca la unidad, que muchas veces, aunque nos ofendieron, Señor, perdonamos, que muchas veces, aunque no tenemos la razón, aunque tenemos la razón, Señor, pero con tal de no seguir con la contienda, con el pleito, Señor, buscamos la reconciliación. Ese es el espíritu que recibimos, y es el espíritu que debe mantenerse en la iglesia, Señor. Así que, por favor, Espíritu Santo, cámbianos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, ser testimonios vivos de que Cristo vive en nosotros y que somos diferentes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues gracias por este tiempo. Espero que esta palabra haya hablado a tu vida y que podamos ser esos unificadores, esos reconciliadores y esos que están buscando el cuerpo de la iglesia esté unido, y que las familias naturales también haya amor, paz y unidad. Dios te bendiga.